Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar el tema sobre jurisdicción arbitral. Por este medio lo que se pretende es dar una visión amplia del tema a fin de que los podamos acompañar en la lectura del material, ya que ya está a disposición en la plataforma toda la bibliografía con respecto a esto. También hay un PowerPoint que les va a ser instructivo a ustedes al momento de leer también la legislación. Y a su vez a eso hay que sumarle la bibliografía obligatoria, que es el libro del doctor Cesarani sobre el arbitraje en los conflictos societarios. Si bien este libro sirve para ubicar el tema del arbitraje en los conflictos societarios, en su capítulo 4 tiene una disposición sobre el arbitraje y el Código Civil y Comercial, cómo lo trata al Código Civil y Comercial al arbitraje, tema que lo pueden sacar allí como bibliografía obligatoria. Aclaro nuevamente, esta clase es de acompañamiento a los efectos de que comprendan el instituto y lo entiendan. También hay que adicionar a este trabajo y a la bibliografía está el legal case de la Corte Suprema de Justicia que nosotros vamos a charlar y a conversar, está para que lo tengan en cuenta. Está bien. Visto así, empezaremos con el tema. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un método heterocompositivo de resolución de conflictos en los que un tercero neutral va a dictar una resolución que es vinculante para las partes. No necesariamente esa resolución la tiene que dictar un juez o un abogado. Puede ser un especialista que comprenda la naturaleza del conflicto, que puede ser de confianza de las partes, y esa resolución o laudo que va a dictar es equivalente a una sentencia judicial que va a tener fuerza de ley. La pregunta que nos hacemos siempre es cómo se llega a un arbitraje. Puede ser a través de una cláusula compromisoria, por medio de la voluntad de las partes, porque ella está inserta en un contrato que se pacta siempre antes del nacimiento del conflicto. Por eso vemos que muchas veces en la conformación de los contratos de sociedades comerciales, esta cláusula puede ser una inclusión dentro de los estatutos societarios. Aquí, al respecto, tenemos que tener en cuenta, con respecto al tema societario, la resolución 4 del 2001 de la IGJ, en la cual esta resolución va a admitir o admitió la inclusión de cláusulas arbitrales en los estatutos societarios. También hay que sumarle la resolución 7 y 10 desde el 2005, en donde la IGJ lleva un pasito más, está más adelante, y propone unos modelos de cláusulas propuestas en la medida en que estos modelos se coloquen dentro de los estatutos sociales. Lo único que va a hacer la IGJ es verificar la fidelidad de los términos a los efectos de la inscripción de la sociedad, por lo cual no se va a entrometer si es correcta o no y si es abierta respecto al tribunal arbitral que puede elegirse al momento de resolver conflictos. A todo esto, ¿por qué tratamos el tema del arbitraje y el contrato del arbitraje? ¿Y por qué el legislador lo legisló en el nuevo Código de Comercio? Por las ventajas que trae el arbitraje en sí, que son la celeridad, la posibilidad de elegir los árbitros especializados, la inmediatez entre los árbitros y las partes del conflicto. Acá a ello hay que sumar también la posibilidad de tener un laudo con fuerza de ley y la posibilidad de realizar un proceso en un lenguaje llano, en donde las partes lo comprendan. Es lo que llamamos realizar el proceso en el mismo lenguaje en el que se instaló el conflicto. Estos son principios fundamentales que tuvo en cuenta el legislador al momento de tratar el tema del arbitraje. También se debe adicionar la posibilidad de utilizar este tipo de procesos en temas societarios, como ya vimos, y los conflictos pueden existir y aplicarlos durante la vida de la sociedad o al momento o al tiempo de la disolución y de la liquidación.
Cuando se dan conflictos societarios durante la vida de la sociedad, existen infinidad de posibilidades de resolver pequeños conflictos utilizando lo que se llama la figura del árbitro permanente, que tiene la ventaja de que es un árbitro que está en conocimiento de la empresa, de los actores, incluso conoce los potenciales conflictos que puedan surgir. Y en la medida que van surgiendo los conflictos, estos pueden ser convocados y analizados y resueltos para dimitir o dirimir el conflicto con pocas formalidades. Cuando el conflicto se plantea como consecuencia de una disolución o una liquidación y los mismos se proyectan en sede de la justicia estatal, vemos que la resolución del conflicto en sí se dificulta y en demasía. A ver, supongamos el caso de que dos socios se quieren separar y uno de ellos trabaja para la empresa y puede iniciar un reclamo laboral por vacaciones no gozadas o por diferencias salariales. Supongamos que la resolución de este juicio no resuelve el conflicto subyacente, que es en realidad un conflicto societario mayor. Además, podemos suponer que uno de los socios vive en un inmueble perteneciente a la sociedad y que se vincula a la misma por medio de un contrato de comodato, el cual se encuentra vencido. Por supuesto que el juez que prevé el desalojo tampoco va a resolver el conflicto societario si los socios se quieren disolver o liquidar. Por eso es común que en la justicia estatal un conflicto esté partido en varios y la suma de las partes de ello nunca se representará el conflicto en su totalidad. Entonces, la ventaja acá se nos presenta con la jurisdicción arbitral, que es la posibilidad de entregar la jurisdicción a árbitros que puedan entender todo el conflicto en sí, que se pueda resolver el conflicto como único y tratarlo en forma sistémica e integral. Ahora sí, visto así el arbitraje, y según cómo está regulado el Código Civil y Comercial, pone principios básicos sobre tres relaciones jurídicas importantes. Entre las partes, con el acuerdo de arbitraje, entre las partes y el árbitro por medio del contrato de arbitraje y el arbitraje institucional. Como se dijo, el contrato de arbitraje puede asumir las dos formas, o la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral, dependiendo si el dictado es antes o después de haber planteado el conflicto. Cuando no se planteó el conflicto, hablamos de cláusula compromisoria, es decir, donde las partes prevén la posibilidad de que si hay un conflicto futuro, se van a someter a la jurisdicción arbitral. Y el compromiso arbitral es cuando ya está planteado el conflicto y no hemos tenido una cláusula compromisoria anterior. Por lo tanto, vamos a establecer un compromiso arbitral de las partes. La ley, el mismo código, nos establece que esta cláusula debe ser sí o sí por escrito, por lo que hay que hacer aquí una correlación con el artículo 286 del Código Civil cuando alude a la expresión escrita, ya que este artículo nos abre la posibilidad de que exista un contrato de arbitraje por medio de un correo electrónico o por medio de un medio que no sea soporte papel firmado, siempre y cuando el mismo satisfaga las necesidades que establece este 286 del Código Civil y Comercial. Lo que hay que tener en cuenta es que en el contrato de arbitraje se han consagrado principios básicos como el de autonomía con relación a la cláusula arbitral, como consecuencia de haber tenido en cuenta la recepción de la jurisprudencia de la Corte Suprema en múltiples fallos, por lo cual la cláusula arbitral siempre es independiente del contrato principal y por lo tanto conserva su eficacia aunque se declare la nulidad del contrato principal. Otro principio fundamental es el de competencia-competencia, que establece que los árbitros tienen competencia para juzgar su propia competencia, inclusive en los casos en que se plantea la nulidad o ineficacia del contrato principal. También tenemos la idea de, con la instalación del contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial, se ha instalado la idea del proarbitraje, ya que él
va a revertir la jurisprudencia que venía dando la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, que era que el arbitraje era excepcional a la jurisdicción judicial. Y como tal se consideraba su renuncia con una interpretación bastante restrictiva. Esto dio pie a que, atento a los arrepentimientos y masivos arrepentimientos respecto del arbitraje, trajo una tendencia contraria por parte de la Cámara en razón de que el conflicto no estaba previsto al realizar la cláusula compromisoria. Por tanto, es donde podemos considerar que hubo un retroceso, sí o sí, en cuanto a las cuestiones arbitrales. El legislador, al momento de dictar el Código de Arbitraje, aquí hay una crítica que hay que hacerle, porque si bien hubo distintos proyectos y anteproyectos y muchas posibilidades de realizar o el dictar las normas del código con respecto a arbitraje, que podían haber sido mucho más flexibles y dar a interpretación mucho más llana de los artículos, evidentemente al pasar el proyecto bajo el visado del Poder Ejecutivo, tuvo serios recortes y estos recortes son los que traen cierta incongruencia cuando leemos el articulado en sí. Uno de los retrocesos importantes tuvo el tema de las cuestiones arbitrales, o sea, las cuestiones que están sometidas al arbitraje. Y aquí vamos a hacer algunas apreciaciones que son de suma importancia, como se optó por el principio de que en principio todo conflicto es arbitrable con algunas excepciones. Las cuestiones no patrimoniales relativas al derecho de familia, las relativas al estado civil y capacidad de las personas, cuestiones donde se encuentra comprometido el orden público laboral y las sometidas al derecho del consumidor. ¿Y estas dos por qué? Estas dos últimas. Porque se consideraba que en derecho laboral hay legislación específica y con respecto al consumidor también hay legislación específica. Pero también el artículo 1649, cuando lo leemos, vamos a tener una lectura, vamos a tener que tener la lupa aquí en la lectura, porque dice que se exige que la cuestión sea de derecho privado y que no se encuentre comprometido el orden público. Ahora, mucho problema no tenemos porque el derecho privado, que sea de derecho privado no es un obstáculo, porque el derecho civil y comercial es de derecho privado, en su mayoría, principalmente el derecho comercial que nos atañe a nosotros. Ahora, cuando dice el legislador que no esté comprometido el orden público, esto sí es un problema, porque en realidad dice mal cuando está comprometido el orden público. Lo que debía haber dicho es que si las normas son disponibles o no para las partes. Entonces, quedaba mucho más claro la redacción del artículo. También vemos la incongruencia del artículo 1656 cuando estipula que el contrato de arbitraje obliga a las partes a cumplir con lo estipulado y que de este modo excluye la competencia de los tribunales jurisdiccionales. Y a su vez, en el mismo artículo, 2 renglones más abajo, dice que los laudos pueden ser revisados ante la justicia competente cuando se invoquen causales de nulidad y no se puede renunciar a la impugnación del laudo, que es contrario al ordenamiento jurídico. Y aquí vamos a hablar del tema de la revisión del laudo. ¿Los laudos son revisables en sede jurisdiccional estatal? Sí. ¿Por qué causas? Primero, por nulidad, por nulidades, y segundo, por medio de la apelación del laudo. Entre estos dos, primero vamos a hablar de la apelación. Nosotros sabemos que la apelación, esto es, en realidad, lo que nosotros no podemos hacer es que el laudo sea irrecurrible, es decir, no podemos renunciar a la impugnación en sí del laudo. Pero lo que sí también podemos renunciar es a la apelación, al recurso de apelación. Y no así el laudo puede ser revisado, sí, por recurso de nulidad, cuando
el fallo contenga algún vicio de nulidad en su dictado. En base a esto y esta mirada es donde ustedes deben verificar y deben leer y deben comprender el material. ¿Está? Ustedes tienen que entender que este tema, si bien ha sido tratado con anterioridad, estaba dentro del viejo Código de Comercio, luego, en base a las distintas modificaciones del código, este tema del arbitraje se dejó de utilizar. Nosotros sabemos que en la vida del comerciante lo que nosotros pretendemos es la celeridad para resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque la celeridad le va a dar a nuestros clientes también cierta seguridad jurídica, ¿está? Y en esto los debemos acompañar en este nuevo instituto. Instituto que, como ya vemos, podría tener cierta modificación. Esperamos que en cualquier momento salga la modificación en cuanto a la parte contractual del arbitraje, pero hasta por el momento debemos seguir con el ordenamiento vigente. Bien, hasta aquí la explicación. No obstante, tienen todo el material, cualquier inconveniente, cualquier duda, lo pueden resolver y lo pueden evacuar por medio del correo oficial de la plataforma de la universidad. Espero que haya sido útil, y cualquier cosa nos comunicamos por medio de los mails. Muchas gracias.